buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios en esta preciosa mañana. Aquí en Tlaxiaco está con mucha neblina, está nublado, está fresco, está frío. Y damos gracias a Dios por ello, hermanos. Estamos a día 24, ¿verdad? Jueves 24 de noviembre y son las 8:53 de la mañana. Hermanos, continuamos con el devocional de hoy y el tema de hoy se llama la paciencia, una vida en pos de fructificar. Lo que he alcanzado a notar, hermanos, es que el pastor Santiago empieza con la paciencia y tenga la paciencia su obra completa. Empieza desde el principio y está terminando, porque prácticamente el día de mañana vamos a estar culminando con la carta de Santiago. Y damos gracias a Dios por ello, hermanos. Y termina y nuevamente vuelve a retomar la paciencia. Prácticamente la paciencia es algo que se fructifica a través de las pruebas y que también a su vez es un fruto del Espíritu Santo. Así que, hermanos, permítame compartirte acerca otra vez nuevamente de la paciencia, pero ahora su aplicación, ¿verdad? Su obra completa podríamos comprenderla en el 5:7 al versículo 11 y también hacia adelante, ¿verdad? Porque habla acerca del curar, porque a veces nos adelantamos, la oración eficaz, bueno. Pero hoy nos vamos a centrar en lo que es la paciencia, hermanos. Y cuántas de las veces como cristianos lo menos que tenemos es paciencia. En lo personal, yo puedo dar testimonio de que yo antes era muy impaciente, demasiado impaciente, pero gracias a Dios por su gracia, después de que entendí más la gracia, entendí que no tengo el control de las cosas. Y creo yo, hermanos, que una de las cosas principales que tenemos que aprender a tener en nuestras vidas, hermanos, es a aprender a entender que no tenemos el control. Y creo que eso, hermano, destapa o provoca en nuestro corazón la verdad de que no tenemos el control. Tenemos más tranquilidad, más paciencia, inclusive aceptamos con mayor facilidad y con mucha gratitud las cosas que llegan a pasar que no esperábamos, cosas que llegan a pasar de las cuales nosotros no teníamos el control. Así que, hermano, el día de hoy yo te quiero compartir este mensaje y dice el apóstol Santiago, por tanto, ¿verdad? Recordemos que el día de ayer estábamos hablando, ¿verdad? Acerca del mal manejo de las riquezas, también, ¿verdad? Del juzgar, también días anteriores, ¿verdad? De que no tenemos el control de mañana, también de que no tenemos que tener amistad con el mundo. Y por eso dice el hermano, por tanto, hermanos míos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Ahora bien, eso se escribió hace mucho tiempo porque todos esperaban el regreso del Señor, ¿verdad? Pero hemos visto que aún no ha pasado, entonces también eso se aplica a nosotros y entender que la venida del Señor también es cuando nosotros entreguemos la vida, es cuando nosotros descansemos y ya no estamos más en este mundo. Entonces yo te comparto esto en esta hermosa mañana y dice, mirad cómo el labrador, porque, hermanos, la paciencia tiene que ver con la eternidad, la venida del Señor. Tenemos que entender, hermanos, que nuestra paciencia debe ser hacia la eternidad. Ahora recordemos que Santiago le está hablando a los de la dispersión, le está hablando a los hermanos que estaban pasando, ¿verdad?, mucha tribulación, o déjenme corregir, no está hablando, le está hablando así a los de la dispersión. Entonces, le habló a hermanos que están en persecución. Entonces, hermanos, esta paciencia a la que se está refiriendo el Señor es a la eternidad, entendiendo que en esta vida, número uno, ya no tenemos nuestra total atención en las cuestiones materiales, sino que entendemos que cuando estamos en el reino de los cielos, todo lo demás viene por añadidura, y que al no tener ya nuestra atención en lo material, en las vanidades de este mundo, ahora nuestra paciencia se fija en la eternidad, pero de allí, de aquí, de nuestro punto de partida o de nuestra vida hacia la eternidad, hermanos, tenemos que entender algo muy interesante, que van a haber pruebas, desde el ámbito personal, tentaciones, vivir en libertad, limpiarte, vivir en santidad, es día con día, y también ver por la iglesia, edificar a la iglesia con tu vida. Pero también llega un punto donde tú vas creciendo y vienen lo que son las pruebas o lo que bien se conoce como persecución. Así que, hermano, en esta mañana yo te quiero compartir eso. A eso se está refiriendo Santiago. Que tengamos
paciencia hasta la eternidad, hasta la venida del Señor Jesucristo. Y si morimos, hasta que muramos. Entonces esta alerta de convicción, de serenidad, de perseverancia, debe ser siempre, nunca bajar la guardia y disfrutar de la gracia del Señor, ¿vale? De entender que el poder de Dios está con nosotros y seguir adelante. Fíjense, ¿por qué lo digo? Por lo siguiente. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y te puedo compartir, hermano, y si estás escuchando esto en el norte, en Matamoros, o a donde se comparte, o en México, sabemos muy bien que la cosecha siempre va a tener lluvias tempranas o lluvias tardías. Entonces, el labrador lo que hace es trabajar, cuidar, mantenerlo limpio, que crezca bien, y esperar que la lluvia caiga. Y gracias a Dios lo he podido ver hoy. El año pasado fue una cosecha abundante en sus tiempos, la lluvia estaba cayendo, entre cierta manera, ¿verdad? No hubo tanta complicación como la de hoy, ¿verdad? La de este año, en estos tiempos, es la cosecha acá en Tlaxiaco, y también en Puebla y por otros lugares. Pero he visto que dice, pues, es que hasta aquí nos alcanzó la lluvia. Entonces, al escuchar esto, hermanos, puedo ver la sabiduría de Santiago. Tenemos lluvia temprana, lluvia tardía, pero sea temprano o tardío, nosotros estamos pacientes porque se espera un fruto. Lo mismo, hermanos, sea que nos vayamos antes con el Señor, o sea que vivamos más, o sea que nos toque ver al Señor descender en gloria, hermanos, la paciencia es parte de, pero la paciencia apunta a la vida eterna, apunta a la eternidad. A eso se está refiriendo, ¿verdad? Nuestro hermano Santiago. Entonces, al tener esto claro, hermanos, al tener claro esto, entendemos ahora lo siguiente, que nuestra vida o la paciencia nos va a llevar a una vida fructífera. Miren lo que dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Otra vez, vuelvo a enfatizar que es hacia la eternidad. Esta paciencia, hermano, nos va a llevar a ser santos, a tener los frutos del Espíritu Santo, a amar a nuestras familias, a bendecir a la iglesia donde estemos, a predicar, a tener discípulos, ¿por qué no? A hacer ministerios, ya sea ministerios de misericordia o ministerios de educación, ministerios de lo que tengamos que hacer, pero partiendo de que nuestra paciencia está llevándonos a afirmar vuestros corazones y llevar fruto. Así que, hermanos, es el mensaje de hoy. Hermano, no os quejéis unos a otros. Ven, hermanos, la paciencia es parte de no quejarse, o el quejarse no es parte de la paciencia, ¿verdad? El no quejarse es parte de tener paciencia unos con otros. ¿Por qué, hermanos? Porque si lo vemos más atrásito, ¿verdad? Decía el hermano que no nos debemos de juzgar, que tenemos que tener paciencia y que tenemos que tener mucho cuidado, porque la paciencia nos va a llevar a crecer en el ámbito espiritual de Jesucristo, o de lo que la Escritura dice, o de lo que la misma creación nos enseña. Que tenemos a un Dios que sustenta todas las cosas, el único Dios poderoso, y que nos habla a vivir una vida santa como Él es santo. Dice, para que no seáis condenados, he aquí el juez está delante de la puerta. ¿Qué quiere decir? Que de una u otra manera nos condenamos cuando juzgamos. Y eso es a lo que se refiere el Señor Jesucristo cuando dice que no juzguéis unos a los otros, ¿verdad? Porque en vez de mirar la paja en el ojo de tu hermano, mira tu viga o tu polín que tienes en tu ojo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que te abstengas de juzgar de manera constante, y si es posible no lo hagas, y si lo vas a hacer es para edificar, para exhortar, para hacer al hermano que se restaure, o que se regenere, o que se afiance en la vida cristiana. Y eso es lo que yo te quiero compartir en esta preciosa mañana. ¿Por qué? Porque dice el Señor, no echéis vuestras perlas a los puercos. A eso se refiere. Muchas de las veces el cristiano lo mal aplica, ¿verdad? Lo malinterpreta, mejor dicho, y por contanto una aplicación no muy certera, y piensa que el evangelio, el echar echar la perla a los puercos y ellos se vuelven y ellos se espadacen, pensamos que es, pues no voy a predicar el evangelio, ya no le voy a predicar el evangelio a alguien porque no me escucha. No, esa no es la aplicación.
y ni la interpretación mucho menos. Se está refiriendo a esto. Si queremos un significado de esto, es esto. Dice Santiago, no te quejes, no juzgues para que no seáis condenados. Eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque cuando criticamos, cuando tengamos un pequeño error, se van a volver contra nosotros y entonces nos van a despedazar. Entonces el juez está delante de la puerta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Eso es algo muy interesante y verdadero. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Unos fueron asesinados, ¿verdad? Unos fueron amenazados, unos fueron vituperiados, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre la paciencia fue a predicar, a predicar, a predicar, y eso nos compete a nosotros, hermanos míos. No al que tiene el don de evangelismo, no al que le gustan las obras. Todos tenemos esa encomienda. Vivir la paciencia en pos de la predicación y la aflicción que vamos a tener, el dolor que vamos a tener por causa de Jesucristo. Y demos gracias al Señor, porque eso es lo que va a pasar en nuestras vidas, hablar en el nombre del Señor. Y por último, hermanos, dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, ¿verdad? Llamó a la confrontación a Job, le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Job le dice, Señor, perdóname, hablé cosas que no entendía, ahora yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, pero sabes una cosa, lo que yo voy a hacer ahora es que yo te voy a preguntar y tú me vas a enseñar. Ya no es respuesta, ya no es pedir una respuesta, sino ya es una enseñanza. Y el Señor es muy compasivo porque por la misericordia que Dios tiene, le dijo a Job que intercediera por sus amigos, porque si no, sus amigos iban a ser respectivamente corregidos. Esa es la misericordia del Señor. Pero hermanos, ¿qué tuvo Job en su tribulación, en su prueba? Paciencia. Pero hermanos, es que hermano, Job, tuvo esta experiencia, el Señor, Jacob, Pablo, Pedro, Jesucristo, nosotros estuvimos ahí, sí, hermanos, pero Job aguantó todas las pruebas, perdió a 10 hijos, perdió todo lo que tenía, le dio una enfermedad tremenda, pasa la situación, llega a un punto a lo mejor de pequeña desesperación, pero muy hacia donde Dios no permitió que se llegara más, pero después dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, y lo veía en un tornado que Dios le hablaba. Hermanos, Job es la viva enseñanza de lo que podemos aprender hoy en día y que podemos vivir igual. Escúchame, hermano, lo siguiente. Job solamente tenía de oídas. O sea, todo lo que él vivía, los sacrificios que él hacía en ese entonces, ahorita ya no es porque Jesucristo ya vino, pero él tenía solamente de oídas. Ofrendaba para interceder por sus hijos, cuidaba la comunión con sus hijos, adoraba al Señor y daba gracias a Dios por todo, y era una persona que tenía, hermanos, y simplemente tenía de oídas, te había oído. Fue suficiente para resistir la pérdida de 10 hijos, fue suficiente para resistir, ¿verdad?, la pérdida de lo material, fue suficiente para resistir la pérdida de la salud, fue suficiente para resistir, para soportar la presión de su esposa y la presión de sus amigos. Hermanos, fue suficiente. Y tú y yo tenemos lo mismo, de oídas. Así que, hermanos, tenemos la evidencia, pero, oh sorpresa, tenemos más evidencia de las obras maravillosas del Señor. Así que, hermanos, de tal manera que no tenemos excusa para no ser pacientes y vivir la vida cristiana. Así que, hermano, que tengas un excelente jueves, y para la iglesia a las 5 de la tarde tenemos jueves de oración. Que Dios te bendiga, hermano, y que vivamos la vida fructífera en pos de la paciencia, y que la paciencia tenga su obra completa. Que Dios te bendiga, hermano. Saludos, el hermano Eric Yael.